Hola a todos, nosotros somos alumnas de Química Inorgánica de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. En esta oportunidad les hablaremos de un grupo de energía de los grupos del bloque del boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y de los elementos del periodo 4 de la tabla periódica. Los que conformamos el presente grupo somos mis compañeras Claudia Reyes, Rosa Amador y su servidora Marjorie Reyes. En esta oportunidad los dejo con mi compañera para que inicie con el tema a abordar. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Marina Amador y formamos el grupo de energía de ionización, energía de electronegatividad. Ok, yo les voy a hablar un poco de la energía de ionización. Como podemos observar en la imagen, la energía de ionización es la misma energía requerida para quitar un electrón de un átomo gaseoso en su estado fundamental. Ok, cuando hablamos de la energía de ionización, también llamada potencial de ionización, es la energía que hay que suministrar a un átomo, recordemos a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental. Esta energía de ionización, la formación de los compuestos y moléculas, no solo dependen de la existencia de los niveles de energía en los elementos, sino que también de la energía de ionización de átomos involucrados. Ok, en esta forma observamos la siguiente diapositiva, donde dice esta energía aumenta de abajo hacia arriba en un mismo grupo debido a que se necesita mayor energía para remover un electrón. Cuando estamos hablando de esta energía aumenta de abajo hacia arriba, estamos hablando en la tabla periódica, que lo vamos a ver más adelante, que estos elementos, ¿dónde están los elementos de alta electronegatividad? Y también de los elementos que son altamente reactivos. Aquí también en esta diapositiva podemos observar donde dice en un mismo periodo aumenta de izquierda a derecha, por lo que al pasar de un elemento a otro, los electrones están más atraídos por el núcleo y se necesita más energía para removerlo. Esto lo vamos a observar más adelante en la tabla. Ok, como aquí podemos observar en la tabla periódica, las propiedades periódicas varían de la siguiente manera. Ok, aquí les voy a explicar un poco lo que estábamos hablando anteriormente, de los elementos químicos ordenados por la energía de ionización. Observamos la tabla periódica y los elementos de alta los elementos de alta electronegatividad son altamente reactivos. Estos elementos los podemos observar en el lado izquierdo. Cuando hablamos que estos elementos son altamente reactivos debido a su fuerte tendencia, o mejor dicho, cuando su fuerte tendencia a capturar electrones. Y los podemos observar, recordemos que estos elementos son no metales, que los podemos observar que son el, el oxígeno, también podemos observar que es el oxígeno, el nitrógeno y también el carbono. Estos elementos son no metales. Ok. También observamos del lado izquierdo, el lado izquierdo, que ahí está colocado. Estos elementos son altamente reactivos debido a la fácil producción de electrones. Estos elementos se encuentran en el grupo 4. Y observamos también el grupo 5. Estos elementos son de baja energía de ionización. También recordemos que
Recordemos que la energía de ionización aumenta de abajo. Podemos observar las flechitas que están en rojo hacia abajo, pero recordemos que la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Por lo tanto, mayor tendrá que ser la energía de ionización para liberarlo. También podemos hablar un poco sobre la carga nuclear efectiva. Cuando aumenta de izquierda hacia la derecha, significa que los electrones que están hacia la derecha se encuentran más atraídos hacia el núcleo de su átomo. Esto lo podemos llamar o le podemos decir mayor tendrá que ser la energía para liberar el último de ellos. O sea, el ejemplo lo podemos hacer que cuando un átomo está y es atraído hacia el núcleo, cuando un átomo es atraído, perdón, hacia el núcleo, entonces tendrá que tener más energía de ionización para liberarlo. Recordemos también que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón. Aquí podemos observar donde dice la energía de ionización de un átomo es la cantidad de energía que se requiere para desalojar del átomo al electrón, ligado más débilmente. En este proceso el átomo adquiere una carga positiva y se le domina catión. También dice en la tabla periódica la energía de ionización aumenta en un periodo según aumenta el número atómico. Entonces aquí observamos de izquierda a derecha. En un grupo disminuye a medida que aumenta su número atómico de arriba hacia abajo. La energía de ionización en la tabla periódica. La energía de ionización mide la facilidad con que un átomo cede a un electrón. Es lo que estábamos hablando. Estábamos hablando sobre cuando aumenta y cuando aumenta hacia abajo y luego sube hacia arriba. Por lo tanto, mayor tendrá que ser la energía para poder liberar. Recordemos que el radio aumenta hacia abajo y la energía de ionización sube hacia arriba. Para saber qué ocurre en un periodo, también recordemos que la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda hacia derecha. Entonces, esos serían los puntos más importantes de la energía de ionización y del grupo y periodo del grupo 4. Eso significa que estos elementos de la tabla periódica, como recordemos que es el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, recordemos que estos elementos son no metales. Y estos elementos químicos ordenados por la energía de ionización. Bueno, vamos a hablar un poco de la electronegatividad. La electronegatividad es una medida de la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro en un enlace covalente. Los diferentes valores de electronegatividad se clasifican según diferentes escalas y entre ellas tenemos la escala de Pauling y la escala de Mulliken. En general, los diferentes valores de electronegatividad de los átomos determinan el tipo de enlace que formará la molécula que los combina. Así, según la diferencia entre las electronegatividades de estos, se puede determinar convencionalmente si el enlace será según la escala de Pauling. Y según esta escala tenemos que el enlace puede ser iónico si su diferencia es superior o igual a 2. Es covalente polar si tiene una diferencia entre 2 y 0.4. Y covalente no polar si la diferencia es inferior a 0.4. Y mientras más pequeño sea el radio atómico, mayor es la energía de la ionización y de la electronegatividad. Para ver esto un poco en la tabla periódica, vemos que la electronegatividad, si va de manera hacia abajo, disminuye, y si va de derecha a izquierda, aumenta. Podemos hablar ahora un poco de la escala de Pauling. ¿Qué es esta?
Es una clasificación de la electronegatividad de los átomos. En ella, ¿verdad? El elemento más electronegativo en la tabla periódica es el flúor. Tiene un índice de 4.0, mientras que el menos electronegativo es el franco, que tiene un valor de 0.7. Los demás átomos llevan asignados valores indeterminados. Globalmente puede decirse que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica de los elementos y que decae hacia abajo. De esta manera, los elementos de fuerte electronegatividad están en la esquina superior derecha de la tabla. Aquí podemos observar cuáles son los valores que tienen los diferentes elementos según esta escala. Ahora vamos a hablar un poco de la afinidad electrónica. La afinidad electrónica o electronegatividad es la cantidad de energía que libera un átomo aislado en su fase gaseosa para formar un ion con una carga eléctrica de -1. Si la energía no es absorbida, sino liberada en el proceso, la afinidad electrónica tendrá en consecuencia un valor negativo, tal y como sucede en la mayoría de los elementos químicos. En la medida que la tendencia a adquirir electrones adicionales sea mayor, tanto más negativa será la afinidad electrónica. De este modo, el cloro es el elemento con mayor facilidad. Adquiere un electrón adicional, mientras que el mercurio es el que menos. Tenemos la fórmula correspondiente, que es Ag más 1E igual a G más EA. Y donde vemos que el Ag es un átomo neutro en el estado gaseoso, el bar E un electrón y la EA la afinidad electrónica. Su variación en la tabla periódica es un aumento en los periodos de izquierda a derecha y en los grupos disminuye hacia abajo. Cuando la afinidad electrónica es mayor a 0, el proceso será endotérmico, y cuando la electroafinidad es menor a 0, el proceso será exotérmico. Aquí podemos ver que aunque la afinidad electrónica parece variar de forma caótica y desordenada a lo largo de la tabla periódica, se pueden apreciar los patrones. Los no metales tienen afinidades electrónicas más bajas que los metales, exceptuando los gases nobles, que presentan valores positivos por su estabilidad química, ya que la afinidad electrónica está influenciada por la regla del octeto. Los elementos del grupo 1 tienden a ganar un electrón y formar aniones, -1, completando el subnivel S, mientras que los elementos del grupo 2, que ya lo tienen completo, no presentan esta tendencia. Análogamente sucede en el bloque P, donde las afinidades electrónicas se van haciendo más negativas a medida que nos acercamos a los gases nobles. Y aquí podemos ver de lo que estamos hablando en la tabla periódica. Buenas noches a todos. En esta oportunidad hablaremos de lo que es la tendencia periódica. Las principales tendencias periódicas se visualizan por medio de los cambios que incluyen la electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica, radios atómicos, radio iónico, carácter metálico y reactividad química. Esas son las condiciones bajo las cuales se puede evaluar los elementos de la tabla periódica. Esta tendencia fue descubierta de manera empírica por el ruso Dmitri Mendeleev en el año de 1871. Mendeleev también propuso un sistema periódico de elementos que se basaba no solo en el peso atómico, sino también en propiedades químicas y físicas de los elementos que se iban descubriendo y hasta hoy a la fecha, así como también se podían estudiar por medio de sus compuestos. Ellos también variaban lo que era la tendencia periódica. En esta imagen podemos observar cómo se distribuye linealmente la tendencia conforme al peso atómico. En esta oportunidad estamos hablando de los elementos que conforman el grupo del boro, el carbono, nitrógeno, oxígeno, y de los elementos del periodo número 4. Estos, a medida que están posicionados más arriba en la tabla periódica, tienen un valor mínimo de peso atómico. La tendencia es que entre más abajo estén posicionados, su peso atómico será mayor.
En esta oportunidad vemos lo que es la tendencia conforme a los niveles de energía. Los niveles de energía aumentan el lado izquierdo disminuyen en el lado izquierdo de la tabla periódica y aumentan en el lado derecho. Se mantienen a medida se va bajando, se podría decir, ya que en los grupos 4, 5 y 6 se puede apreciar que son casi similares esos niveles de energía. Esta tendencia es conforme a la electronegatividad. Entre más abajo o más a la izquierda nos localicemos en la tabla periódica o nos traslademos de elementos en la tabla periódica, más mínima será la electronegatividad, y en los grupos del 15 al 18 es más alta la electronegatividad. Esta tendencia es en función del punto de fusión. Como pueden observar, los que están coloreados en color morado son los puntos mínimos donde la fusión afecta en la tabla periódica, en el lado derecho, y en el lado izquierdo solamente tenemos el hidrógeno. Los puntos máximos son los localizados en color rojo intenso, y los que están en color blanco son los que no dependen del punto de fusión, la tendencia no varía. Esta imagen nos demuestra la tendencia por afinidad electrónica. Podemos observar que en varios puntos de la tabla periódica la tendencia se ve reflejada en niveles mínimos y máximos. No depende exactamente si están ubicados a la derecha o a la izquierda de la misma. Podemos observar que en el centro también tenemos elementos como el platino y el oro que tienen un punto casi máximo de tendencia conforme a la afinidad electrónica. Esta tendencia es de acuerdo a la energía de ionización. Aquí, por el contrario, sí podemos observar que la energía es mínima al lado izquierdo de la tabla periódica a medida nos trasladamos a ella, y máxima en el lado derecho hacia arriba. La tendencia en relación al radio. La tendencia en relación al radio es todo lo contrario, ya que entre más arriba y más a la derecha se ubique, tendrán los elementos menor radio, y entre más abajo y más a la izquierda nos encontremos o nos traslademos de la tabla periódica, el radio atómico será mucho más grande o irá aumentando. Tendencia en relación a la dureza de los elementos. Aquí podemos observar que esta tendencia es máxima en el nivel central de la tabla periódica, y en los lados extremos esta tendencia es hasta el día de hoy desconocida. Tendencia de acuerdo a su conductividad. Aquí también podemos observar que en los lados derechos hacia arriba la tendencia conforme a su conductividad es en valores mínimos, y en el lado izquierdo hacia arriba es en valores casi máximos, siendo el centro el punto máximo de acuerdo a la tendencia de conductividad. Tendencia de acuerdo a la abundancia de estos elementos en el universo. Podemos observar que los primeros elementos que han sido descubiertos son los que tienen más tendencia a ser abundantes en el universo, y que a medida vamos bajando en la tabla periódica o vamos viendo que los elementos han sido descubiertos, estos tienen menor abundancia en el universo, ya que muchos de ellos se han originado de manera química en el planeta Tierra. Aquí podemos observar más claramente cuál es la tendencia y cómo se produce. De acuerdo al radio atómico, la tendencia, entre más bajamos, el radio aumenta. A la afinidad electrónica, como les explicaba, entre más nos trasladamos a la derecha y hacia arriba, esta aumenta, al igual que la energía de ionización. El carácter no metálico
Este aumenta desde la parte baja de la izquierda hacia la parte alta de la derecha. Por el contrario del carácter metálico, que este baja de derecha a izquierda de un extremo a otro. En la energía de ionización, en el lado derecho, esta aumenta a medida que subimos, al igual que la afinidad electrónica. Tendencia según los orbitales. Aquí nos demuestra en qué capas de los orbitales se puede visualizar cómo se mueve esta tendencia. Aumenta la energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica, a medida que nos trasladamos hacia la región P. Disminuye el radio atómico a medida que nos trasladamos de derecha hacia la región S. Aumenta el radio atómico a medida que bajamos en la región del orbital S. Disminuye la potencia de ionización y electronegatividad a medida que subimos en la región S. Y en la región F, estas se mantienen. En resumen, podemos decir que debido a esta tendencia, conocemos las características de los elementos, incluso aquellas características que son desconocidas hasta la fecha. También las propiedades físicas o químicas de los elementos, ya que éstas tienden a repetirse de manera sistemática, de acuerdo aumenta el número atómico del mismo. Los elementos en la tabla periódica se agrupan conforme a una estructura electrónica similar. Esto hace que las propiedades sean recurrentes en la tabla y que podamos observarlas con mayor facilidad. A medida que nos trasladamos al lado derecho de la tabla periódica, los gramos mol aumentan, así como al bajar. Entre más abajo está el elemento, más aumenta, porque estamos sumando protones, por ejemplo, o neutrones. Estos elementos tienen la tendencia de que de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba aumentan. De izquierda a derecha, el radio atómico se va disminuyendo y hay menos electrones, misma tendencia que de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. En la tabla periódica, del grupo 14 al lado derecho, hasta el final de los grupos, se tiene más energía de ionización, mientras que al lado izquierdo, en los grupos 1 y 2, es donde menos energía de ionización se tiene. Entre más grande sea el núcleo, se irá en aumento también en sus propiedades o su tendencia. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.